La matemática utiliza dos tipos de lenguajes, el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial. Conocer los significados de los símbolos es lo que nos asegura poder trabajar con cada una de las operaciones. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje coloquial, las palabras se relacionan con distintas operaciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos del siguiente de, la suma entre, adicionar, estamos hablando de la operación suma. Si nos referimos, por ejemplo, a la diferencia entre, el anterior de, disminuir en, estamos refiriéndonos a la operación resta. Si trabajamos con el doble de, el triple de, el cuádruple de o el producto entre, estamos hablando de la operación multiplicación. Y si nos referimos a las partes, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte o el cociente entre, estamos hablando de la división. También la potenciación y la radicación pueden estar expresadas como, por ejemplo, en el cuadrado de, en el cubo de, la raíz cuadrada de o la raíz cúbica de. En esta propuesta de ejercicios, donde debemos pasar del lenguaje simbólico a coloquial o al revés, tenemos que tener en cuenta, además de saber qué significan las palabras, también las características de las operaciones. Por ejemplo, en esta oración dice la adición. La adición hace referencia a la suma. Por ejemplo, la adición entre 8 y 10. En este caso, como la adición hace referencia a la suma y la suma es conmutativa, podemos escribir el ejercicio en lenguaje simbólico 10 más 8 o escribir 8 más 10, que sería lo mismo debido a que la suma es conmutativa. Por ejemplo, si la oración habla de el doble hace referencia a la multiplicación. La multiplicación también es una operación conmutativa. Por ejemplo, el doble de 14. El doble de 14 lo podemos escribir como 14 por 2 o 2 por 14. Todas las oraciones que hacen referencia a la suma o a la multiplicación pueden escribirse de las dos maneras. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, trabajamos con el anterior de? Por ejemplo, el anterior de 9. El anterior hace referencia a la resta. A un número dado como el 9, sacarle 1. La resta no es conmutativa, entonces solamente tiene una forma de escribirse, que es el número que encabeza la oración, el anterior de 9, menos 1. Si la oración hace referencia, por ejemplo, a la cuarta parte, dijimos que tiene que ver con la división. La división tampoco es conmutativa. Por lo tanto, la cuarta parte de 16, por ejemplo, va a ser 16 dividido 4. El dividido 4 va a quedar siempre detrás del número más importante que estaba nombrado en la oración. Hay que tener en cuenta entonces esto en el momento de escribir en lenguaje simbólico, porque en el caso de la suma o de la multiplicación da lo mismo, pero en el caso de la resta o de la división no. ¿Qué pasa si el ejercicio está en lenguaje simbólico? En este caso tenemos una suma, que es la operación más importante, y tenemos una potencia y una raíz. Entonces, en este caso tenemos primero el cubo de 2. ¿Sí? Y en este caso tenemos la raíz cuadrada de 16. Ambas operaciones están unidas por la suma. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, la suma entre el cubo de 2 y la raíz cuadrada de 16. O podemos decir
el cubo de 2 aumentado en la raíz cuadrada de 16. En el caso en el que yo tenga que escribir la oración en lenguaje coloquial, debemos escribir todo en palabras, aún los números. Ninguno de los números aparece en las oraciones. Tenemos que tener en cuenta entonces que en estos ejercicios no se trata solamente de encontrar resultados, sino de poder escribir de una manera o de la otra en lenguaje simbólico o coloquial una misma expresión.